Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él sea el que nos dé el mensaje directo a nuestro corazón. Señor, gracias, Señor. No hay nada más delicioso y más nutritivo que tu palabra, Señor, nutritivo y delicioso para nuestro espíritu, para nuestra alma y aún para el cuerpo. Como tú mismo dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de este delicioso manjar que has preparado hoy para nosotros. Y anhelamos siempre tus mensajes todos los días, durante todo el día, pero cuando estamos juntos a través de este medio, Señor, sabemos que tienes algo preparado para la iglesia. Y hoy este es el mensaje que el Espíritu trae para las iglesias, para la iglesia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a escuchar el mensaje del Señor en este día en la boca de Sergio. Por favor, adelante, Sergio, si puedes. Gracias, Andrés. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Aquí estamos preparando la pantalla. Bien. No sé. Ya está completo. Está blanco, no. Sí, no está bien. Muy bien. Aquí empezamos, hermanos. El tema que hoy vamos a ver es fortaleciéndonos en el Señor. Es un tema que, bajo las circunstancias que hemos estado viviendo ya prácticamente el último año, podría ayudarnos en tantos conflictos que se pueden haber presentado en nuestras vidas en este lapso de tiempo que ha transcurrido, ¿no? Bien, fortaleciéndonos en el Señor. La vida de David siempre ha sido un tema que da para muchas enseñanzas. David pues, fue un hombre ejemplar. La misma Biblia nos dice que su corazón era un corazón conforme al corazón del Señor, y por eso es que vale la pena tomar como ejemplo las circunstancias, situaciones y todo lo que David estuvo viviendo durante su vida. Y realmente la vida de este hombre, que desde jovencito fue elegido por Dios para ser el rey sobre su pueblo Israel, estuvo marcada por muchas circunstancias a lo largo de toda su vida, por muchas circunstancias difíciles, ¿no? Ya siendo un jovencito y siendo pastor de ovejas, es enviado al frente de batalla que tenían los judíos contra los hebreos, contra los filisteos, y donde estaba aquel famoso gigante Goliat. Y ahí, por ejemplo, los mismos hermanos, en 1 Samuel 17:28, los mismos hermanos, dice la escritura que el hermano mayor se enciende en ira en contra de David cuando ve que David anda por ahí y tienen una confrontación. Saúl trató de matarlo 2 veces. El rey Saúl trató de matarlo 2 veces. En 1 Samuel 18:11 inclusive se describe en que en la misma situación Saúl le lanzó la lanza, valga la redundancia. Le tiró la lanza 2 veces a David tratando de matarlo por los celos que David sentía y por los trastornos que Saúl ya estaba sufriendo, trastornos mentales, se sentía perseguido por David, en fin. Y en 1 Samuel 19:10, una vez más, trató de clavarlo con su lanza en la pared, dice la escritura. Por esa razón, David decidió huir y se alejó de Saúl. Pero Saúl empezó una persecución feroz para matar a David. Entonces David anduvo errante por ahí, pasó muchas situaciones difíciles, se escondió en cuevas, en fin.
buscando salvar su vida de Saúl, que lo quería matar. En esa huir, en esas etapas de andar buscando en dónde refugiarse, fue a dar el territorio de los filisteos. Y ahí los filisteos lo reconocieron y fueron y eligieron al rey Aquis. Oye, este es David, el rey de los judíos, que anda por aquí con nosotros. Y David, en su temor, empezó a fingir locura porque creyó que el rey Aquis podría tomar ventaja y quizás podría matarlo. Filisteos y el pueblo hebreo pues eran enemigos. Así que estando ahí en la huida, andaba buscando huir de Saúl, que lo quería matar, llega al territorio enemigo del pueblo de Israel y pues tiene temor de que el rey de ese territorio también lo quiera matar. En fin, dentro de todos aquellos ires y venires de David, por ahí hay una ciudad que se llama Keila y había sufrido un ataque también de los merodeadores de aquellos años. Y va David con un grupo de hombres que se le habían unido y libera a Keila. Pero los habitantes de Keila, cuando lo vieron, pues empezaron a tratar de denunciarlo delante de Saúl, porque sabían que Saúl lo andaba persiguiendo. Y entonces, pues a pesar de que los había ayudado y los había liberado del ataque de los enemigos, aún así trataron de traicionarlo. Más adelante es traicionado por los sifitas. Andaba huyendo, andaba yendo para un lado, andaba yendo para otro, llega al territorio de los sifitas y los sifitas también, cuando lo reconocen, piensan en ir y denunciarlo delante del rey Saúl para congraciarse con Raúl, pero finalmente era una traición para David. En esa recorrer y en ese andar huyendo, pues obviamente necesidades, hambre, etcétera. Y va con un hombre por ahí que se llamaba Nabal, y le pide ayuda, le pide alimentos para su gente, ¿no? Y Nabal simplemente se niega a ayudarle. Entonces, todas estas situaciones, David las vivió durante un gran tiempo, un largo tiempo, a pesar de que él ya había sido ungido como rey de Israel, y anduvo errante, huyendo de que lo mataran. El rey Saúl lo quería matar, con los filisteos lo querían matar, y su misma gente lo veían y pensaban en traicionarlo y entregarlo al rey Saúl para que lo matara. Eso es lo que David estuvo pasando. Finalmente, David llega a tierra filistea una vez más, por segunda vez, y de alguna manera se hace de la confianza del rey Aquis. Aquis era rey de esa zona de los filisteos, y los filisteos eran merodeadores, salían a hacer asaltos a las poblaciones que estaban desprotegidas y tomaban cautivos a prisioneros, los hacían sus siervos y se traían también todas las posesiones de los siervos, ganados y todo lo que pudieran traerse. Y David, en esta segunda vez que llega por ahí con tierra de los filisteos, empieza a acompañar al rey Aquis en esas salidas. Y pues David era un gran militar. Y las acciones que David tenía en esas salidas, acompañando a Aquis, el rey de los filisteos, el rey se impresiona, ¿no? Por la habilidad que tenía David para las peleas, para la lucha, para las batallas, y se hace de la confianza del rey Aquis. Entonces, David ya ahora ya es amigo del rey Aquis y al rey Aquis le asigna una ciudad, un territorio para que él, y ya a estas alturas, alrededor de 600 hombres y sus familias que se le habían unido, vivan ahí en esa ciudad que se llamaba Ziklag. Hay un momento en que el rey Aquis sale a pelear contra los hebreos, contra Israel. Y entonces, pues le pide a David, al que le tenía mucha confianza, que vaya con él, que lo acompañe en esa batalla. Y pues de repente vemos que David va con el rey Aquis a pelear contra su propio pueblo, contra los israelitas. Pero los príncipes de los filisteos, sabiendo que David era hebreo y que ellos van a pelear contra los hebreos,
pues tienen temor de que finalmente David en medio de la batalla los vaya a traicionar y le piden al rey Aquis que lo devuelva, que no los acompañe en esa campaña. Y el rey Aquis, a pesar de que él no quería hacerlo, le dice a David que se regrese, que no los acompañe por esta ocasión. Y entonces David regresa a donde ellos habitaban, a Ziklag, y se dan cuenta de que en ese tiempo que ellos habían salido a la campaña y en el regreso, otro pueblo de merodeadores, los amalecitas, habían asaltado a Ziklag, quemaron la ciudad y se llevaron cautivas a todas las mujeres, niños y se llevaron todas sus posesiones. Primera de Samuel 30, del 1 al 8, nos describe el episodio. Y cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, estos venían de regreso porque el rey Aquis los había devuelto porque no querían que los acompañaran a pelear contra los hebreos. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Énfasis. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La palabra griega que se utiliza en el original y que se traduce como fortalecerse es hazak. Y la primera definición es abrazar, afirmar, alentar. Y esa es la expresión que utiliza la Biblia para describir lo que David hizo en el verso 6. Mas David se fortaleció, se abrazó, se afirmó, se alentó en Jehová su Dios. La primera reacción de David fue llorar. Estaba viendo una situación difícil. El pueblo, las ciudades, sus casas, sus posesiones estaban quemadas. No estaban sus esposas, no sé si ya tenía hijos con ellas, pero no estaban sus dos mujeres, pero las de sus hombres, las de sus compañeros, sí se las había llevado y empezó a llorar, a angustiarse. Pero David tenía un entrenamiento de largo, desde muchachos, desde que él era pastor de ovejas. Y esa relación que él ha tenido con el Señor, con su Dios durante toda su vida, hace que cambie su actitud. Y entonces hace lo que él está acostumbrado a hacer y lo que él sabía hacer. Inclusive cuando lo perseguía a Saúl, en 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matarlo. En alguna ocasión, inclusive, rompió el manto de Saúl para demostrarle a Saúl que lo había tenido en sus manos, pero David sabía que él no debía de tocar a Saúl, a pesar de que Dios ya lo había desechado y ya había ungido a David como rey. Pero David sabía que Dios es el que tiene la última palabra y es el que dice cuándo, el que dice cómo, el que dice dónde. Y no es algo que yo deba de decidir por mí mismo. Ese entrenamiento David lo tenía toda su vida.
cuando él se enfrentó a Goliat, él fue lo que dijo. Dijo, yo no vengo por mi cuenta, vengo de parte de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y entonces ese entrenamiento es lo que lo hizo cambiar su actitud. Dejó de llorar a pesar de que había una amenaza de muerte sobre él, a pesar de que sus mujeres ya no estaban, se las habían robado, se las habían llevado, sus posesiones ya no estaban. Y lo que hizo él fue fortalecerse, abrazarse, aferrarse, buscar, consultar, preguntar al único que puede dar la salida a esta clase de situaciones. Y en nuestra vida también yo creo que está llena de situaciones en donde pareciera que no haya una salida. Hasta aquí llegué, no sé qué sigue, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué va a pasar. Y pasamos tiempos de angustia, pasamos tiempos de ansiedad, de temores, de miedo. Y esta reacción de David, de fortalecerse en el Señor, es lo que queremos utilizar de ejemplo esta mañana para nosotros, para nuestras vidas, para lo que nosotros vivimos con quizás cierta frecuencia, quizás no tanta frecuencia, pero que indudablemente de una manera o de otra, todos nosotros estamos expuestos a vivir situaciones difíciles que aparentemente no tendrían solución. Los hombres que estaban con David se habían unido a él voluntariamente. En 1 Samuel 22:2 vemos que se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto se describe en el capítulo 22 de 1 Samuel. Lo que estamos viendo del ataque a Ziklag y pierden sus mujeres es más adelante, es alrededor del capítulo 30, y para esas fechas ya David tenía alrededor de 600 hombres con él. Entonces, pero estos hombres que voluntariamente se habían unido a él, ahora de repente lo quieren matar. Hubo un tiempo en que buscaron a David, ellos lo buscaron, y se sintieron seguros, se sintieron confiados bajo la autoridad de David, porque ahora tenían un líder. Y ellos reconocieron el liderazgo de David, nadie se los impuso. Pero ahora de repente pues lo quieren matar, lo quieren apedrear, lo están haciendo responsable de algo que realmente David no era responsable. Entonces, pues, imaginémonos por un momento, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sintiendo? ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba viviendo David en ese momento? Pero lo que habíamos dicho, ¿no? David hizo lo que siempre había hecho, él se fortaleció en el Señor. Y cuando peleó contra Goliat, hizo exactamente lo mismo. Goliat era un tipo de 3, 4 metros de altura, David era un muchacho que por muy alto que fuera, quizás mediría un 80, pero él va con la confianza de que no soy yo el que va a pelear. No peleo yo, el que viene aquí, el que está aquí presente y el que va a hacer las cosas es el Señor de los ejércitos. Ese era el entrenamiento y ese era el conocimiento y esa era la relación que David tenía con Dios y que lo llevó a tomar esa actitud de fortalecerse en el Señor y buscar la guianza de Dios para ver qué solución daba el Señor para la situación que estaban viviendo. David pidió que le acercaran el efod. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos guía para llevarnos a la presencia del Señor. Inclusive hay por ahí un pasaje en donde se nos dice que muchas veces nosotros, dentro de situaciones complicadas y de nuestra confusión, no sabemos cómo orar delante del Señor. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu también en algún momento nos ayuda en una intercesión delante del Señor por medio de su manifestación, que en este caso es por medio de las lenguas, ¿no?
Y bien, pues todo esto está muy bien, pero ¿y qué es, cómo le hago para fortalecerme en el Señor cuando yo estoy viviendo una situación de esa naturaleza? Llámese enfermedades, llámese falta de provisión, llámese problemas económicos, llámese problemas de relación con los hijos, llámese problemas de conductas de los hijos, que pues de repente andan muy alejados del Señor y no sabemos cómo hacer para que ellos regresen al camino. En fin, enfermedades que según la ciencia médica no tienen remedio, enfermedades que según la ciencia médica no tienen ningún origen. Anoche que comentábamos, ayer en la tarde comentábamos con un amigo una situación que nosotros vivimos, ¿no? Cuando empezábamos en el Evangelio, estábamos viajando a Nuevo Laredo a visitar a unas familias junto con unos amigos. Los amigos eran los líderes, nosotros los acompañábamos. Y hubo un fin de semana en donde nuestro hijo de repente empezó a tener temperaturas muy altas y tuvo que ser internado, ¿verdad? Y curiosamente nunca le encontraron la razón de esas temperaturas tan altas. El resultado fue que ese fin de semana no pudimos ir a Nuevo Laredo, no pudimos acompañar a los amigos. Y pasó el fin de semana y pasaron las temperaturas también. Así que pudimos entender de dónde venía el problema, pero llegó un momento en que no sabíamos, no había un origen del problema y realmente es cuando uno eh, recurre al Señor. Es donde el Señor es el único que tiene una solución. Cuando preparaba este tema, recuerdo una película que fue muy famosa, ya creo que fue a finales del siglo pasado, no recuerdo, ya fue hace muchos años. La película se llama Tornado, que habla de los tornados que se presentan la región central de Estados Unidos. Y recuerdo que en las escenas culminantes, ya casi para finalizar la película, pues el muchacho guapo y la muchacha guapa, los héroes de las películas, son atrapados por un tornado, que era lo que ellos andaban persiguiendo, y los atrapó, no había manera de escaparse. Y pues estar en medio de un tornado, que un tornado llegue y encima de ti, pues significa que te vas a morir. Pero este par de héroes, entre comillas héroes, encontraron una forma de salvarse. Por ahí, en medio del terreno donde estaban, había unas tuberías, que son tuberías que van muy profundo, hasta donde están las fuentes de agua de los pozos profundos, y que pues difícilmente podrían ser arrancadas por los vientos de un tornado, ¿no? Entonces ellos buscan por ahí y con unas cuerdas se atan, se amarran a esas tuberías. Y efectivamente, el tornado pasa por encima, les da una revolcada de aquellas, pero sobreviven porque se ataron a unas tuberías que estaban profundamente enterradas, muy bien cimentadas y que no podían ser afectadas por los vientos. Lo que los mantuvo con vida es que se ataron, se aferraron, se amarraron a algo que era más fuerte que la tormenta. Pero hay algo, es un factor importantísimo, ¿no? Y es la atadura. ¿Qué fue lo que los mantuvo unidos? ¿Y qué fue lo que los mantuvo unidos y sin romperse a esas tuberías, a esas bases firmes? Y esa atadura finalmente fue lo que los salvó. Las tuberías ahí estaban, ellos ahí estaban, la tormenta ya estaba encima, las cuerdas por ahí estaban en algún lado. Pero si esas cuerdas no son utilizadas de la manera correcta para amarrarse, para atarse, para afianzarse, para asegurarse a aquellas tuberías que no podían ser afectadas por el viento, realmente no se hubieran librado. Los elementos ahí estaban. El factor que te puede salvar, o sea las tuberías ahí estaban. La tormenta ya la tenías encima. Pero si tú no te aferras, si tú no te abrazas con firmeza, con fuerza, con resolución a esas tuberías, no la cuentan, ¿no?
Y en la vida, las tormentas que se nos vienen y que pueden ser tan repentinas como un tornado, porque un día estamos bien y el día siguiente hay una gran adversidad que se nos vino encima, pues son igual de fuertes, pueden ser igual de fuertes que un tornado, que una inundación repentina. Y muchas veces se busca refugio en filosofías, en la ciencia, en religiones, en pensamientos, no sé. Tenemos un conocido que no va normalmente con médicos. Él va con personas que curan por medio de las buenas vibras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues, esa clase de confianza en la que se pone, en esa clase de cosas en las que se pone la confianza, realmente van a ser arrastrados por las tormentas. Aquí el asunto es atarse, aferrarse, con cuerdas fuertes, con cuerdas firmes, con ataduras realmente firmes y de lo que estamos hablando, ¿no? De relación con Dios es con verdadera fe, con una fe real, con una fe verdadera, una fe que realmente nos hace creer en algo que no vemos, como dice la definición de fe en Hebreos. La fe es creer en lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Y esa verdadera fe es la que nos mantiene atados, unidos a la roca firme, que es Cristo. Y es entonces cuando nadie nos podrá mover, nadie nos podrá arrastrar. Podrán venir tormentas, pero la roca firme que es Cristo las va a calmar con su voz. En Isaías 40, del 28 al 31, el profeta, bueno, el Señor, hablando a través del profeta, nos pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este pasaje es muy usado precisamente cuando pasamos tiempos así, tiempos de adversidad, cuando pasamos problemas que estamos viviendo fuertes, ¿no? Cuando realmente ya sentimos, el amigo con el que platicábamos ayer mencionaba dentro de la plática que tuvimos, ¿no? Que él se siente cansado. Él se siente cansado, a pesar de que tiene 30 y tantos años en el Evangelio, él lo mencionó con esas palabras. Ya me cansé de las adversidades que ya tengo tiempo de estar viviendo. Y él dice que ha hablado al Señor, que le ha pedido al Señor, ya sácame de esto. Si quieres después le sigue, pero déjame descansar un tiempo. Entonces, hay personas que realmente se sienten agotadas, cansadas por las adversidades, por las situaciones difíciles que han estado viviendo. Y estos pasajes son muy usados para tratar de encontrar una respuesta, una fortaleza, una ayuda, un apoyo que venga de parte del Señor para nosotros. Pero normalmente nos apoyamos en eso. Es que el Jehová no da fuerzas al cansado. Es que el Señor nos da alas como las águilas. Y es que el Señor dice que correremos y no nos fatigaremos. Pero de repente dejamos un poquito de lado, y es algo común, que dice, los que esperan a Jehová.
los que esperan a Jehová. Son solo los que esperan a Jehová. Son los que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Esa es la condición que nos pone el Señor por medio del profeta Isaías. Es necesario esperar en el Señor. Y realmente si nosotros vemos un poquito la situación que estaba viviendo David, que es el pasaje que nos está sirviendo para esto, para esta plática, David fue lo que hizo. David fue lo que hizo. Él no recurrió a sus experiencias militares, él no recurrió a sus experiencias anteriores de todo lo que había vivido, no recurrió a la autoridad que ya tenía de parte de Dios como rey ungido, aunque no estaba en funciones, no recurrió a la autoridad que tenía sobre los hombres que tenía a su disposición, 600 hombres que lo habían reconocido como su jefe, no recurrió a ninguna habilidad personal. Él se fortaleció en el Señor. Y pues así se antoja, ¿no? ¿Cómo pides que en medio de un bronco, no, que estoy viviendo? Que para algunos un bronco, no, es que, pues, no sé, se me ponchó una llanta. Y para otros un bronco, no, es que hay un diagnóstico de cáncer terminal en alguna persona de la familia, ¿no? Y para otros es un bronco, que ya tengo 3, 4 meses sin trabajo. No tengo ingresos, se me acabaron los ahorritos y no sé qué voy a comer mañana. Para otros es un bronco, que el hijo mayor, la hija mayor se salió de la casa peleada, enojada con todo el mundo y ya tenemos 2, 3 meses que no se comunica con nosotros y no sabemos qué está pasando con ella o con él. O sea, cada quien dimensiona la situación que está viviendo, pues de acuerdo precisamente a esa situación, a lo que está viviendo. Pues para mí una llanta ponchada es un problemón del tamaño del miedo, ¿no? Para otros es algo que no vale la pena. Pero en medio de un problema grave, en donde no hay salida, no hay solución, y permanecer pasivos es una opción. Pero eso es lo que significa esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Y tratar de hacer cosas anticipándonos a esperar, a escuchar una respuesta de parte de Dios, es prácticamente lo mismo que impedirle que Dios actúe. Es impedir que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Pablo lo decía muy claro, ¿no? Yo oré al Señor y me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos en una situación de esta naturaleza, donde según nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, lo que ustedes le quieren llamar, no veo la solución. No veo la salida, no sé cómo salir de esto. Vamos delante del Señor y confesamos precisamente nuestra debilidad. Señor, no sé qué hacer. Mis fuerzas no bastan, mis capacidades no son suficientes. Y es cuando el Señor entiende y dice, ok, estás reconociendo tu debilidad y en esas condiciones es cuando mi fuerza, mi poder se manifiesta. El esperar en el Señor implica tener la plena seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones haciendo lo que se necesita hacer en el momento en que Él considera que es el momento exacto. Muchas veces nosotros estamos orando y podemos pensar que Dios no nos escucha. Habrá ocasiones en que no lo hace porque sí hay limitantes para la oración. Si hay un conflicto, si hay un pleito, si hay amargura, si hay en mí que estoy orando, la Escritura dice que mi oración no va a pasar del techo. Si yo oro enojado, molesto, con raíces de amargura, con raíces, mi oración no va a pasar del techo.
Pero en condiciones normales debemos de entender que nuestra oración es escuchada por el Señor en el mismo momento en que uno la hace. Recordemos a Daniel, ¿no? Daniel estuvo orando al Señor y cuando llega el ángel a visitar a Daniel le dice, tus oraciones fueron escuchadas por el Señor desde el mismo momento en que tú las hiciste. Porque así sucede. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor escucha en ese momento. Ahora, el tiempo de respuesta del Señor puede ser instantáneo o puede ser más adelante, porque es en el tiempo en que Él considera conveniente y necesario que se manifieste la respuesta que Él ya nos va a dar. El esperar en el Señor es creer sin ninguna duda que Dios ya hizo lo necesario para resolver nuestra situación, pero que la manifestación de esa respuesta va a ser en el momento en que Dios lo diga, en el momento correcto según el Señor, no según lo que nosotros creemos que necesitamos. Y hablando de esta confianza, en algún momento, y quizás algunas personas que estén escuchando esta plática ahorita, recuerden la comparación, un poco burda quizás, pero podría tener validez. La semana pasada, una de mis hijas tuvo que viajar en avión y tenía que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana. Entonces, llama y pide el servicio de transporte al aeropuerto y le dicen que a las 5:30 de la mañana, a las 5:15 de la mañana, va a pasar un taxi y le va a recoger. Y se acuesta muy confiada. Y a mí me llama la atención, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, ahora con los servicios de comidas rápidas. Pues ya son la 1:30 la hora que ustedes quieren ponerle para la hora de comida. Y llamamos a un servicio de comidas, de entrega de comidas, el que ustedes quieran llamar. Hacemos un pedido y nos sentamos a pasar el rato en lo que el pedido llega a la casa. Tanto la espera del taxi que va a llegar en la madrugada, como la espera de un repartidor que nos va a traer la comida, la reacción normal de nosotros cuando hacemos una cosa de esas es una confianza absoluta en que el taxi va a llegar a tiempo y que la comida va a llegar a tiempo. Hablamos por teléfono con una persona que no sabemos ni quién es, no la conocemos, no conocemos su calidad moral, no conocemos su integridad personal, y estamos confiando en que un chofer de taxi o un repartidor de motocicletas que no conocemos, no sabemos quién es, no sabemos dónde vive, no sabemos de dónde viene, va a llegar a tiempo para resolvernos tanto el viaje al aeropuerto como nuestra alimentación de ese día. Y entonces dormimos toda la noche porque tenemos la plena y absoluta seguridad y confianza de que un tipo que no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, va a llegar a recogerme a las 5:15 de la mañana para llevarme al aeropuerto, y que un motociclista va a llegar a traerme la comida para que nosotros podamos sentarnos a la mesa a disfrutar de lo que pedimos. Pero cuando oramos al Señor, y más en una situación desesperada, como que ese tipo de confianza no se manifiesta tan fuerte, no se manifiesta tan completo. Sí creemos que Dios, sí, pero no ha llegado, no me ha respondido, no me ha dicho cómo, no me ha dicho cuándo. Ciertamente Dios ha prometido esfuerzo alcanzado, multiplicar fuerzas al que no tiene, tener nuevas fuerzas. Quizás ya no tenemos ninguna, pero van a venir nuevas fuerzas. Levantar alas como de águila. Y vamos a correr y no nos vamos a cansar, y vamos a caminar y no nos fatigaremos. Esa es una promesa. Pero déjenme ver este pasaje de Efesios 6:10. Pablo nos insta. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el poder de Dios, lo que decíamos ahorita también en el otro pasaje.
El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, nuestra fortaleza va a venir del poder de Dios. Y el Señor nos recomienda, nos dice, nos insta, casi que nos pide, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y analizando un poquito por ahí la Escritura, la expresión griega para la frase que se utiliza en ese pasaje, Efesios 6:10, la expresión griega para el poder de su fuerza es kratos ho ishus autos. Y exactamente estas mismas palabras, tal cual, kratos ho ishus autos, se utiliza en Efesios 1:19. Cuando habla, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa supereminente grandeza de su poder, esa operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, que fue la que levantó a Cristo de entre los muertos, que fue la que resucitó al Señor. Exactamente esa misma grandeza de su poder, ese poder es en el que nosotros nos podemos fortalecer, según Efesios 6:10. En el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esa es la operación del poder de su fuerza en nuestras vidas. Está a nuestra disposición. Ahí está. Como estaban las tuberías aquellas que estaban enterradas, como estaban las puertas que estaban por ahí, curiosamente muy cerca de las tuberías, y con la cual se pudieron atar a las tuberías aquellos muchachos. Esa disposición, esa fuerza, esa herramienta está a nuestra disposición para que nosotros podamos atarnos, podamos recurrir al Señor y que esa fuerza, la supereminente, permíteme repetirlo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, se manifiesta la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Pero necesitamos esa atadura para estar firmes en el Señor. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 está orando por sus discípulos y él dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Y luego recalca, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119, 160 también lo vuelve a repetir. La suma de tu palabra es verdad. De manera que la palabra de Dios es verdad. En Romanos dice que sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De manera que la palabra de Dios es verdad. Y entonces, esperar, fortalecerse, es creer y confiar en que Dios cumplirá su palabra. Es cuando entonces se manifiesta el poder de Dios y nos trae la solución a nuestros problemas. Es como si estuviéramos seguros de que el taxista va a llegar a las 5:15 de la mañana o el repartidor de comida va a llegar a traernos la comida que pedimos. Hablamos con Dios, sabemos quién es Dios. Ponemos nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras necesidades delante de su trono, como nos dice la Escritura, y debemos esperar confiadamente a que el Señor nos va a dar la respuesta, nos va a traer la salida. Aquí realmente entonces la única acción válida es mantener una comunión con Dios a través de la oración, reconocer su poder, su majestad, su autoridad, todo lo que Él es, y confesando y declarando y creyendo
que su palabra está por encima de cualquier cosa o circunstancia. El Salmo 138:2 así lo dice. Porque Dios engrandeció, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. De manera que la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa creada, de cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestras vidas. La palabra de Dios está muy, muy por encima, inclusive de lo que nosotros podamos creer, de lo que nosotros podamos pensar. Y la misma Biblia dice de lo que nosotros podamos pedir. La Escritura nos promete que nosotros podremos pedir algunas cosas y Dios nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Las instrucciones que nosotros recibamos cuando estamos en esa postura, tomamos la decisión de fortalecernos y esperar, como dice Isaías, y esperar en el Señor. A los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas, etcétera, ¿no? Puede ser una instrucción desde, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Eso lo dijo en 2 Crónicas 20:17. Y recuerdo un poco a Moisés también. ¿Para qué clamas a mí? Le dice el Señor a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara, Señor. Pues usa tu vara. Y dice la Escritura que cuando Moisés alzó su vara, el mar se abrió. Pero más adelante en los Salmos nos vemos lo que realmente sucedió. Y nos dice lo que realmente sucedió. Dice, el mar te vio y huyó. Porque Dios estaba detrás de Moisés. De manera que cuando nosotros hacemos lo correcto, vamos delante del Señor, oramos al Señor, nos fortalecemos en Él y en el nombre de Cristo le pedimos que nos dé la salida, el que está parado delante de nosotros, ordenando que las puertas se abran, ordenando que las puertas se cierren, ordenando que la tormenta se calme, ordenando que el oleaje cese, ordenando que la tempestad cese, ordenando que no haya lluvia en 3 años, ordenando que llueva aun cuando la nubecita que se vea sea nada más del tamaño de un puño. Es el Señor. Y por cuanto se ven al Señor delante de nosotros, las cosas suceden. Porque su nombre y su palabra está por encima de todas las cosas. Así que podemos recibir instrucciones de que estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, y instrucciones extrañas, como cuando Jericó rodea la ciudad 6 veces, la 7ª vez toquen la bocina, griten todo el pueblo y los muros caerán. Al final, la solución siempre vendrá del Señor, ya sea manteniéndonos quietos según sus instrucciones o esperando pacientemente, como lo hizo David por años. Fue ungido cuando él era apenas un muchacho y pasaron muchos años hasta que realmente él tomó su posición de rey, o ejecutando las instrucciones raras que Dios nos da. Hacer saliva, o hacer lodo con saliva, no sé. Tocar la bocina y gritar para que se caiga un muro, podría ser. Dijimos que la palabra de Dios es verdad, y no lo dijimos nosotros, lo dice la Escritura. Juan 17:17, Salmos 119, 160. Pero es bueno recordar algunas de sus promesas. Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo debo tener esta seguridad. Cada vez que yo oro a Dios, cada vez que yo clamo a Dios, yo debo tener la seguridad que Él me responde desde su monte santo. Y eso debe ser suficiente para que la ansiedad, para que el temor, la angustia que de la situación que estoy viviendo baje de nivel, cese inclusive. Confiando en que mi Dios oyó y Él me respondió desde su monte santo.
El Salmo 23:6 nos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primero dice, ciertamente, ciertamente, la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa. Él la ha engrandecido por sobre todas las cosas. Y si aquí dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán todos los días de mi vida, sin falta. Probablemente en la situación que estoy viviendo, me haga perder de vista esto. Pero cuando yo lo recuerdo y cuando yo lo declaro y lo creo, entonces los niveles de ansiedad, los niveles de angustia, la seguridad de que mi Dios está en control y que ya me respondió desde su monte santo, empiezan a funcionar. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Normalmente cuando estamos orando y cuando estamos en esas circunstancias adversas, uno trata de imaginarse o trata de buscar una solución y el Señor me va a responder que haga esto, el Señor me va a responder que haga esto otro. Muchas veces inclusive estamos orando y le estamos pidiendo al Señor que me ayude a hacer tal cosa pensando que eso que yo estoy proponiendo, esa es la solución. Pero Dios no es nuestro ayudante. Dios no es nuestro ayudante. Él es el jefe. Él es el que va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y entonces, en estas condiciones, el Señor me va a enseñar cosas grandes y cosas ocultas que yo no conozco. La palabra lo dice. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Tus caminos son más altos que mis caminos. Entonces, lo que Dios responda va a ser muchísimo mejor que lo que yo pudiera proponer. Pacientemente esperé a Jehová. Salmo 41. Pacientemente. Pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó a mi clamor. Les recomiendo leer el Salmo 41, porque más adelante viene. Me sacó de la fosa cenagosa, me puso los pies sobre roca firme. En fin, pero esa es la respuesta del Señor. Aquí el salmista dice, pacientemente, tuve que esperar al Señor hasta que Él decidió sacarme, hasta que Él se inclinó a mí. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y nótese aquí en esto. Le hemos esperado. Este es Jehová a quien hemos esperado. Esto está en un tiempo gramatical de que es ahorita, es actual. Hemos esperado. Y lo que sigue es un tiempo futuro. Y nos salvará. Todavía no nos salva, pero estoy esperando. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos. Más adelante nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en su salvación, pero todavía no lo ha hecho. Estoy esperando. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aquí pareciera algo contradictorio. Primero te dice, no pelees. Paraos, estad quietos y ved la salvación. Y luego te dice, mañana vas contra ellos, porque yo voy a estar contigo.
Lo que de alguna manera nos está diciendo aquí es, no hagas planes, no te desgastes en pensar qué vas a hacer, no hagas ningún plan de batalla militar, tú no vas a hacer nada en este caso. Mañana simplemente vas contra ellos porque yo voy a estar contigo, yo voy a pelear la batalla. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Muchas veces las situaciones que vivimos provienen de situaciones de antaño, de situaciones de nuestra vida anterior, y pensamos que son como consecuencia de todo aquello que vivimos, ¿no? Pero aquí el Señor nos advierte algo, nos dice algo. Tú saliste de la tierra de Egipto, donde estabas cautivo. Tú saliste de una tierra de cautividad donde te estaban explotando, te estaban humillando, te tenían con cadenas. Pero a esos egipcios nunca más los volverás a ver. Así que el Señor nos da promesas, tiene palabra para nosotros y habrá muchas más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pleito finalmente no es del enemigo con nosotros. Nos usa a nosotros para tratar de agredir al Señor, para tratar de lastimar al Señor. Pero realmente el enemigo ya tiene todo perdido, ¿no? Ya fue vencido por nuestro Señor Jesús. Porque yo soy Jehová tu Dios, dice Isaías 41:13. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que con esto termino, hermanos, el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, espera a Jehová. Así que finalmente, y como una conclusión muy rápida, fortalecernos en el Señor significa esto. Número uno, tener una relación que nos ate tan firmemente al Señor que no haya quien nos pueda mover, no haya nada, ni en ninguna circunstancia, ni en ninguna persona, ni nada, absolutamente nada que nos pueda mover, que nos pueda arrastrar. Quizás nos pueda zarandear, pero no separar, como dice la Escritura. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Realmente si tenemos una atadura así como esa, a una roca firme como es Cristo, nada, absolutamente nos podrá separar del Señor. Nos podrá zarandear, sí, pero luego viene la recomendación, cuando estés en situaciones adversas, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y espera en el Señor. Ese esperar, ese fortalecer, es lo que va a provocar que Dios se pueda manifestar más rápidamente en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, y que nos traiga la respuesta de cuál es la salida, cuál es la solución a la situación, a la circunstancia difícil, a la circunstancia adversa a la que yo estoy viviendo. Yo puse por aquí en estas últimas presentaciones, estas últimas hojas, algunos ejemplos de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y puede haber muchísimas más. Cercano está el Señor a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Para los que creen en el Señor, nada les es imposible. Todo les es posible para los que creen en el Señor. En fin, puede haber una gran cantidad de pasajes, de palabra del Señor, que como mencionamos por ahí, están por encima, porque la palabra de Dios es verdad
y porque Dios engrandeció su palabra, engrandeció su nombre por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias. Así que si estamos pasando por una circunstancia, por situaciones difíciles, adversas, que parecieran que no tienen solución, que nos están provocando angustia, nos están provocando ansiedad, temores, miedos, no sé, fortalezcámonos en el Señor. Y si gracias a Dios ustedes no están pasando momentáneamente por esto, muy probablemente en algún momento de la vida lo van a pasar, lo van a sufrir. Y bueno, tenemos estas herramientas para que el Señor nos fortalezca y nos saque adelante. Con esto termino, hermanos. Que el Señor los bendiga y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bien, adelante, hermano. Sí. Ya terminé. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, de muchas maneras. Tú nos exhortas, nos animas, en ocasiones nos consuelas y en otras ocasiones tenemos que permanecer confiando, pero haciendo la obra que nos mandes hacer, cada uno en el lugar en donde está. Gracias, Señor, porque cada una de tus promesas es verdad, todas se cumplen en su momento, en su tiempo y si es conforme a tu plan. Gracias, Señor, por abrirnos este panorama en el cual los que están pasando por dificultades tendrán nuevas fuerzas. Gracias porque los que estamos en este momento en situaciones tal vez difíciles, vamos a encontrar siempre, siempre una puerta que el Señor está dispuesto a abrir si permanecemos creyendo, porque para el que cree todo es posible. Gracias, Señor, por la fe vivirán, dijiste tú, y así es como queremos mantenernos, Señor, confiando plenamente en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y también, Señor, te damos gracias, porque confiando en ti hemos visto cómo solucionas, cómo respondes a diferentes oraciones de sanidad, de provisión, de levantar, de quitar las acusaciones del maligno, de quitar los obstáculos que va poniendo en el camino para seguir trabajando para ti. Gracias, Señor, porque todo esto es por tu misericordia, por tu gracia, finalmente por tu amor, que envuelve todo lo demás. En el nombre de Jesucristo, gracias por la provisión económica para cada uno y por la fidelidad en cumplir con sembrar abundantemente para cosechar abundantemente. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. 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 Quiero decirles que vamos a cerrar el mensaje de hoy y vamos a abrir nuestras cámaras para saludarnos, para si hay testimonios, siempre que se dé un testimonio, engrandeces primero al Señor y después alimentas la fe de los demás, o el Espíritu lo hace a través de ti, que estás dando un testimonio de lo que Él hizo en tu vida. Vamos a cerrar aquí y abrimos nuestras cámaras.